Hoy voy a enseñarte triángulos y su clasificación. Para empezar, tratemos de entender qué es un triángulo. Un triángulo está formado por tres líneas llamadas segmentos, por tres segmentos. Estos segmentos, para que formen un triángulo, tienen que estar unidos, así como se observa en la pantalla. Si en lugar de una línea recta, como la teníamos hace un momento, tuviéramos una línea curva, entonces ya no se trataría de un triángulo. Por otro lado, un triángulo tiene que ser cerrado. Es decir, si hubiera una hormiga dentro del triángulo, no debería haber ningún lugar por donde pueda pasar la hormiga sin tocar uno de los lados del triángulo. Si hubiera un espacio, es decir, si por ejemplo en lugar de esta línea hubiera una línea aquí que permitiera que esta hormiga se escape, entonces ya no se trataría de un triángulo. Veamos ahora algunas características de los triángulos. Las esquinas donde se unen los lados del triángulo, que los estoy anotando aquí con color rojo en un círculo, y los voy a representar con un puntito en color azul resaltado con amarillo para que sepamos de qué estoy hablando. Esas uniones, esos puntitos donde se cruzan las líneas, estas líneas verdes se cruzan en esos puntitos. Los puntitos, las esquinas donde se cruzan, se llaman vértices. Todo triángulo tiene tres vértices. Uno aquí, dos y tres vértices. Ahora bien, los lados de un triángulo también son tres. Los lados vendrían a ser estos segmentos que se están uniendo, es decir, estas líneas rectas verdes. Estos son los lados del triángulo. Ahora, aquí en la pantalla observamos tres tipos de triángulos. Este triángulo tiene sus tres lados iguales, es decir, miden lo mismo. Este lado mide 7, mide 7 y mide 7. Se trata de un triángulo equilátero. Los triángulos equiláteros son aquellos que tienen todos sus lados del mismo tamaño. Este otro triángulo tiene dos lados iguales. Este lado mide 8, puede ser 8 centímetros, 8 metros, y este otro lado también, mientras que este lado de aquí abajo mide 4. En ese caso, en el que solo dos lados son iguales, se dice que es un triángulo isósceles. Este tercer triángulo tiene sus tres lados diferentes. Cuando un triángulo tiene sus tres lados diferentes, se dice que es un triángulo escaleno. Ahora pon pausa al video e intenta aprenderte de memoria estos tres tipos de triángulos. Triángulo equilátero es aquel que tiene sus tres lados iguales. Triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales. Y triángulo escaleno es aquel que no tiene ningún lado igual. Todos los lados tienen diferentes longitudes. Pon pausa al video y copia lo que aparece en la pantalla, porque el hecho de copiar, tal como está en la pantalla, te ayudará a recordar cómo se llama cada tipo de triángulo y cómo es cada tipo de triángulo. A continuación vamos a hacer algunas prácticas que te permitirán aprenderte de memoria estos tres conceptos. Cuando un triángulo es equilátero, cuando es isósceles y cuando es escaleno. ¿Estás listo? ¿O estás lista? Bueno, vamos a empezar. En la pantalla podemos observar 6 triángulos. Algunos de ellos son equiláteros, otros isósceles, otros escalenos. Lo que hay que hacer es anotar con una flecha cuál de estos triángulos es equilátero, isósceles o escaleno. Empecemos entonces con el primer triángulo. Este triángulo tiene todos sus lados iguales. Cada lado mide 5 unidades. ¿Es equilátero, isósceles o escaleno? ¿Tú qué piensas? La respuesta correcta es, si quieres pon pausa al video y piensa. Este triángulo que tiene todos sus lados iguales es un triángulo equilátero. ¿Te salió esa respuesta? Si fue así, pues muy bien, ya estamos aprendiendo. Veamos este otro triángulo. Este triángulo tiene este lado y este lado iguales, estos dos lados iguales. Pero este lado es diferente, es un poco más largo.
¿Es un triángulo equilátero, isósceles o escaleno? ¿Cuál es tu respuesta? La respuesta correcta es isósceles. Si un triángulo tiene dos lados iguales, es un triángulo isósceles. Este tercer triángulo tiene tres lados iguales. Cada lado mide 4. 4, 4 y 4. Se trata de un triángulo equilátero, isósceles o escaleno. ¿Tú qué piensas? Pon pausa al video y piensa. Si ya tienes la respuesta correcta es equilátero. Todo triángulo que tiene tres lados iguales es un triángulo equilátero. Analicemos ahora este cuarto triángulo. Este triángulo tiene todos sus lados diferentes. El menor es este de 3,94 y el mayor es este de 4,29. Como todos sus lados son de diferentes tamaños, se trata de un triángulo. ¿Cuál es tu respuesta? La respuesta correcta es escaleno. Un triángulo escaleno es aquel que tiene tres lados diferentes. Este otro triángulo tiene tres lados diferentes también. Por lo tanto, también se trata de un triángulo escaleno. Ahora pon pausa al video y responde. Este triángulo, ¿qué tipo de triángulo es? ¿Equilátero, isósceles o escaleno? La respuesta correcta es isósceles, porque tiene dos lados iguales. Este lado mide 4 y este también, y este es diferente. Es un triángulo isósceles. ¿Cómo te fue? ¿Lograste responder a todas las preguntas antes que yo lo haga? ¿Pudiste señalar qué triángulo corresponde con cada uno de los nombres? Si fue así, quiere decir que ya sabes este tema un poco mejor. Si no, vamos a seguir practicando. Muy bien, ahora pon pausa al video e intenta resolver este otro problema. Hay que señalar cada uno de los triángulos, equilátero, isósceles y escaleno, con cada una de las definiciones. Entonces, puedes poner pausa al video y luego unirlos. Si ya has hecho el ejercicio, yo lo voy a resolver contigo. Vamos a ver si sacamos el mismo resultado. El primero, triángulo equilátero. ¿Cuál de estas tres definiciones es la correcta de un triángulo equilátero? La que corresponde. Si ya tienes tu respuesta, te la muestro la respuesta. La respuesta correcta es la siguiente. Un triángulo equilátero es aquel que tiene todos sus lados iguales. ¿Cuál sería el triángulo isósceles? La respuesta correcta es: el triángulo isósceles tiene dos lados iguales. Y bueno, el escaleno sería entonces el que tiene todos sus lados diferentes. Hagamos otra práctica. Aquí tenemos 6 triángulos. Ahora sí no nos están dando las longitudes, cuánto mide cada uno. Pero si tú quieres estar seguro, puedes usar una regla y luego medirlo para ver si coincide con las medidas, es decir, si hay dos medidas que son iguales o tres medidas que son iguales. Lo que hay que hacer en cada uno de estos ejercicios es poner un círculo a la respuesta correcta. Entonces pon pausa al video e intenta resolverlo. Si ya tienes la solución, vamos a ir resolviendo uno por uno. Vamos a ver si tu solución coincide con la mía. De todas formas, en cualquier momento puedes ponerle pausa. Entonces, en este primer ejercicio, se trata de un triángulo. Tu respuesta es... La correcta es isósceles. Es un triángulo isósceles porque este lado es del mismo tamaño que este otro lado. Si no me crees, utiliza una regla para medir y vas a ver que estos dos lados son iguales. Como tiene dos lados iguales, es un triángulo isósceles. Este otro triángulo es equilátero, isósceles o escaleno. ¿Cuál es tu respuesta? La respuesta correcta es isósceles también. Estos dos lados son iguales. Y este es diferente, es un poco más chico si te das cuenta. Como ya te he dicho anteriormente, utiliza la regla. Puedes utilizar la regla antes de responder para determinar qué tipo de triángulo es. Este triángulo es equilátero, isósceles o escaleno. ¿Cuál es tu respuesta? La respuesta correcta es equilátero. Sus tres lados son iguales. Si quieres puedes medirlo con
una regla. Este otro triángulo, ¿qué tipo de triángulo es? Pon pausa al video y responde. La respuesta correcta es equilátero también. Estos tres lados son iguales. ¿Qué tipo de triángulo es este de aquí? ¿Equilátero, isósceles o escaleno? La respuesta es escaleno, porque sus tres lados tienen diferentes tamaños. ¿Qué tipo de triángulo es este? ¿Equilátero, isósceles o escaleno? Otra vez la respuesta es escaleno. ¿Lograste responder a todas estas preguntas, a todos estos ejercicios antes de que yo dé la solución? Si fue así, quiere decir que ya sabes cuál es la diferencia entre un equilátero, un isósceles y un escaleno. Ahora te pongo a prueba otra vez. Pon pausa al video y anota cuáles son los nombres de cada uno de estos triángulos. Es decir, según lo que dice aquí, según cada una de estas definiciones, ¿cuál es el nombre del triángulo? Si ya tienes tus respuestas, te digo las respuestas. Si el triángulo tiene dos lados iguales, se trata de un triángulo isósceles. Si el triángulo tiene todos sus lados iguales, se trata de un triángulo equilátero. Si el triángulo tiene todos sus lados diferentes, se trata de un triángulo escaleno. ¿Cómo te fue? ¿Lograste responder a todas estas preguntas? Si fue así, felicidades. Hagamos otro tipo de ejercicio. Aquí tenemos tres triángulos. Ahora hay que determinar cuál de estos es equilátero, escaleno o isósceles. Pon pausa al video y responde. Si ya tienes las respuestas, te doy las respuestas para ver si coinciden. Este primer triángulo es un triángulo isósceles. Los triángulos isósceles tienen dos lados iguales. Este lado es del mismo tamaño que este otro lado. Son dos lados iguales. Este otro lado es un poco más largo. Así que es un triángulo isósceles. Este triángulo tiene tres lados iguales. Es un triángulo equilátero. Equilátero es un triángulo con tres lados iguales. Y si los tres lados son diferentes, se trata de un triángulo escaleno. ¿Estas respuestas coincidieron con las tuyas? Espero que sí. Otra oportunidad. Pon pausa el video y luego anota. ¿Cuál es el nombre de cada uno de estos triángulos? Si tienes los resultados, te doy yo también el resultado. Este primer triángulo, que tiene tres lados iguales, se llama equilátero. Este triángulo, que tiene sus tres lados diferentes, se llama escaleno. Y este triángulo, que tiene dos lados iguales, aquí mide 4 y aquí también, se llama isósceles. ¿Coincidieron tus respuestas con las que yo obtuve? Espero que así haya sido. Continuemos. Aquí están los tres tipos de triángulos y tienes que anotarlas en un cuaderno si quieres, la definición de cada uno. ¿Cuáles son las características de un triángulo escaleno, de un triángulo isósceles, de un triángulo equilátero? Pon pausa al video y haz ese trabajo. Si ya tienes los resultados, te muestro los resultados para ver si coinciden con el tuyo. Un triángulo escaleno tiene todos sus lados diferentes. Un triángulo isósceles tiene dos lados iguales. Y un triángulo equilátero tiene todos sus lados iguales. Espero que estas respuestas coincidan con las que tú has obtenido. Ahora continuemos practicando. Pon pausa al video e indica cuál es el nombre que corresponde a cada uno de estos triángulos. ¿Qué clase de triángulo es? Si ya tienes la respuesta, te doy los resultados. Este es un triángulo isósceles, porque estos dos lados son iguales. Este es un triángulo escaleno, porque ninguno de los tres lados es igual. Este es un triángulo equilátero, porque los tres lados de este triángulo son iguales. Este triángulo también es equilátero. Este triángulo es escaleno, porque todos sus lados son diferentes. Y este triángulo es isósceles, porque estos dos lados son iguales. Si no coincidieron tus respuestas con los resultados que yo he obtenido,
vamos a medirlos con una regla. Muy bien, entonces vamos a empezar con este primer triángulo isósceles. Estos dos lados son iguales, este lado y este lado. Lo podemos confirmar con una regla. Tomamos una regla y medimos. Aquí podemos ver que es más o menos 5,5 en la longitud de este lado, 5,5. Ahora, si nosotros medimos esta longitud, es un poco menos de 3,5, o sea, un poco menos de 35 milímetros, quizás 34 o 33 milímetros. Ahora, si nosotros tomamos ahora desde este otro punto y medimos el otro lado, obtenemos un resultado muy similar, un poco menos de 34 centímetros. O sea, estas dos longitudes son iguales, este lado y este otro lado. Por eso el triángulo es isósceles. Este otro triángulo es escaleno porque todos sus lados son diferentes. Así a simple vista se nota que este lado es menor que los otros dos. Pero alguien podría pensar que estos dos lados son iguales. Entonces convendría medirlos para ver qué tal están las medidas. Aquí tenemos más o menos 4,5 centímetros o 45 milímetros. Y si movemos la regla hasta aquí, estos son 65 milímetros más o menos. Entonces, obviamente este lado es más largo que este otro, así que se trata de un triángulo escaleno. Este es un triángulo equilátero, todos sus lados son iguales, podemos comprobarlo. Si quisiésemos girar, son 40 centímetros, aquí también son 40 centímetros, y si nosotros traemos la regla a este lado, debería ser también 40 centímetros, ¿sí? Aproximadamente igual. Entonces es un triángulo equilátero. Podemos hacer la misma comprobación con este otro triángulo que también es equilátero, quiere decir que sus tres lados tienen que ser iguales. Podemos comprobar con una regla, a partir de aquí, su longitud es casi 50 centímetros, aproximadamente. Quizás unos 47 o 48 milímetros, mejor dicho. Y aquí 47 más o menos milímetros, la misma cantidad. Trasladamos hasta aquí y volvemos a medir y tendríamos que tener aproximadamente lo mismo, 47 milímetros. Comprobemos ahora con este otro triángulo de aquí que es escaleno, es decir, tiene todos sus lados diferentes. Este lado obviamente es menor, pero estos dos alguien podría decir que parecen del mismo tamaño. Entonces vamos a medirlos desde aquí. Como ya dijimos, desde aquí si medimos tenemos un poquito más de 3 centímetros o 30 milímetros, un poco más. Y aquí tenemos 60 milímetros. Si trasladamos la regla hasta este otro punto y medimos, ya habíamos dicho que era 60 milímetros, ahora vamos a ver aquí, son un poquito más de 50 milímetros. Entonces este lado es menor que este otro lado. Por eso que es escaleno, todos sus lados son diferentes. Este triángulo es isósceles, lo que significa que estos dos lados son iguales porque este tendría que ser menor. Vamos a comprobarlo. Para ello traemos la regla hasta este punto y luego comprobaremos si coincide o no. Entonces, veamos, aquí esta longitud es 47 aproximadamente, 47 milímetros, y aquí la longitud es igual, 47 milímetros aproximadamente. Entonces se trata de un triángulo isósceles porque estos dos lados son iguales. Entonces así, con la ayuda de una regla, hemos podido comprobar que los triángulos son tal como habíamos señalado, ¿no? Isósceles, escaleno, equilátero, equilátero, escaleno e isósceles. Muy bien, entonces así, de esta manera ponemos fin a este video donde se explicaba la clasificación de los triángulos por sus lados, tratando de determinar si un lado es diferente a los demás, o si dos lados son iguales, o si los tres lados son iguales.
Existe otra clasificación de los triángulos por sus ángulos que vamos a explicarla en un video posterior. Si te gustó este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos, deja tus comentarios, suscríbete al canal si no lo has hecho y pronto estaremos subiendo otro video de matemáticas que de seguro te va a ayudar y te va a interesar. Chao, chao.